Hola querido, esta semana hablaremos de la manera práctica cómo deberíamos vivir el Evangelio. Para empezar hablaremos de cómo Dios amó al mundo. Leamos Juan 3, 16 y 17. Generalmente solo leemos el versículo 16, pero leamos ahora también el 17, para tener una visión más amplia de lo que Jesús dijo. El texto empieza diciendo lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, se menciona la palabra mundo por segunda vez, para condenar al mundo, mundo por tercera vez, sino para que el mundo 4 veces sea salvo por Él. En 2 versículos se menciona 4 veces la palabra mundo. Quiero destacar 2 pensamientos. El primero, pues, es el amor práctico de Dios. Dios amó y entregó, dio a su Hijo unigénito. El amor no es teoría, por lo menos el amor en Dios no es teoría, no es concepto, no es una doctrina. El amor es realidad práctica. Él ama al mundo y entrega todo lo que tiene. Da a su Hijo unigénito para morir por el mundo. Ese es el amor. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, no deberíamos decirlo solo con la palabra, solo con una música bonita, sino con la vida. ¿De qué manera práctica yo le digo a Dios que lo amo? Y cuando digo que amo a mis hermanos, ¿es solo de palabra o de qué manera práctica yo extiendo la mano en dirección de mis hermanos? El segundo pensamiento de este texto es la palabra mundo, cosmos en griego. Esa palabra mundo, cosmos, no se refiere solo a las personas que viven en este mundo. Se refiere también al mundo como una entidad creada y organizada. Sabes, el pecado no destruyó solo a las personas, destruyó también a la tierra, a la naturaleza. La naturaleza se volvió hostil, árida, violenta. Por eso la redención restaurará a ambos, a los seres humanos y a la tierra también. Romanos 8, 22 y 23 dice: porque sabemos que toda la creación no es solo el ser humano, sino todo lo que Dios creó. Sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Tú te das cuenta en este texto? Como Pablo habla que la obra de restauración de Dios no tiene que ver solo con la restauración del carácter de Dios en el ser humano, sino con la restauración del planeta Tierra. Eso todo sucederá después de los 1000 años del milenio, porque tú sabes que nuestro hogar eterno no será en el cielo, sino en esta tierra restaurada. La obra de restauración será completa. Vamos ahora a la segunda parte. Hablaremos aquí de compasión y arrepentimiento. ¿Qué tienen que ver ambas cosas, compasión y arrepentimiento? Veremos que desde que el pecado entró al mundo, junto con la injusticia, entró también pues la violencia, el egoísmo, entró el dolor, la enfermedad, la muerte. La muerte no es inmediata. Yo siempre digo, ojalá que fuera inmediata. Pecaste, moriste, porque ahí pues se acabó el dolor, el sufrimiento, ya el muerto no sabe nada. Pero esta muerte es una muerte lenta, paulatina. Empezamos a morir el día que nacemos. En realidad, la muerte es un largo camino de dolor y sufrimiento que termina cuando finalmente dejamos de respirar. Si no hubiera pecado, no habría muerte, no habría sufrimiento, no habría dolor. Hoy sufrimos porque estamos lejos de Dios, nos hemos separado de Él. El pecado nos apartó de Dios, que es la fuente de la vida, y el único remedio para nuestro mal es devolvernos a Dios, regresar a Dios. Por eso, sin arrepentimiento no hay compasión, porque el arrepentimiento
es dejar de andar en tus caminos de dolor, de sufrimiento, de muerte y regresar a los caminos de Dios. Solo cuando nos devolvamos a Él seremos capaces de sentir compasión por las otras personas. Lejos de Dios, nuestro carácter está deformado, somos injustos, violentos, malos. Cuando nos devolvemos a Él, cuando nos arrepentimos y regresamos a Él, nuestro corazón se vuelve un corazón compasivo, porque comenzamos a reflejar de nuevo el carácter de Jesús. Pero es urgente entender el concepto del arrepentimiento. No es solo cambiar de conceptos, no tiene que ver solo con la teoría, ya lo dijimos varias veces. Es un cambio de actitud, primero hacia Dios, volviéndonos a Él, y segundo hacia nosotros mismos, aprendiendo a colocar a Dios como lo primero en nuestra vida, y finalmente hacia nuestros semejantes, aprendiendo a sentir su dolor. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, enfrentó el dolor de las personas y se compadeció de ellas muchas veces. Por ejemplo, lloró junto a la tumba de Lázaro. ¿Por qué? ¿No sabía Jesús que lo iba a resucitar? Claro que lo sabía. Entonces, ¿por qué lloró? Pues no lloró por él. Él lloró porque vio lo que el pecado había hecho en la vida de sus hijos. Lloró por el dolor ajeno en otra ocasión. Desde las alturas de Jerusalén lloró por la destrucción que vendría sobre aquel pueblo cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos debajo de mis alas, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Ese Cristo maravilloso conoce tu dolor, jamás estás solo. En este momento puedes estar pasando por el momento más difícil de tu vida, no estás solo. ¿Sabes? Lo peor que el pecado te hace es que cuando te lleva lejos de Dios y el sufrimiento y el dolor llegan a tu vida, te sientes abandonado, como que no mereces el amor de Dios. Pero tú nunca estás solo, porque el pecado te puede llevar lejos de Dios, pero el pecado no lleva a Dios lejos de ti. Dios te ama, nunca dejó de amarte. Donde estés, si te has salido de la iglesia, te has ido de Dios, has vivido una vida disoluta, perdida, destruida, y hoy día sientes el peso del pecado, del dolor en tu vida, regresa, vuelve a Jesús, entrégale la vida de nuevo a Él, pídele perdón, arrepiéntete. Cuando vas a Él, el carácter de Jesús se va a reflejar en tu vida y vas a amar a las personas con las que vives. En la tercera parte de este estudio hablaremos sobre la gracia y las buenas obras. Leamos Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vamos a pensar en lo que está diciendo aquí Pablo. No necesitas hacer nada para salvarte. Cristo lo hizo todo por ti. Por favor, saca de tu cabeza el hecho de que tú tienes que hacer algo. Cualquier cosa que tú hagas por tu propia cuenta está manchada del egoísmo propio del ser humano que está alejado de Dios. El hombre no puede hacer nada para salvarse. Pero una vez que ha sido salvo, entonces el hombre debe producir frutos, obras en favor de Dios, en favor de la familia, en favor de los seres humanos que viven a tu lado y que sufren, que pasan necesidad, pasan hambre. Visita a los pobres, extiende la mano, comparte un plato de comida, lleva una frazada al que está pasando frío. Pero eso solo lo vas a hacer cuando has sido redimido por Cristo, cuando el carácter de Jesús se reproduzca en tu vida, cuando te has acercado a Jesús. Para ir a Jesús, para ser salvo, no pagas nada. Pero una vez salvo, tienes que producir buenas obras. El propósito de las buenas obras no es salvarte, ya estás salvo en Cristo por gracia. El propósito de las buenas obras es que la gente vea las buenas obras en tu vida y alabe a Dios, porque es el Dios eterno que te preparó para esas buenas obras. Vamos a la cuarta parte de este estudio y consideraremos aquí el subtítulo de la lección: Nuestra humanidad común.
Se refiere al hecho de que todos los seres humanos somos hermanos. En Adán y Eva estaban todas las razas y colores del mundo. Empezaremos leyendo Malaquías 2:10. Es una pregunta, dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Hay dos pensamientos que quiero destacar en este texto. Primero, somos todos hijos de un mismo Dios. Por tanto, todos somos hermanos. Los judíos pensaban que somos hijos de un mismo Padre, se refería a Abraham. Pero el texto completo dice, no somos todos hijos de un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Entonces no se refiere a Abraham, se refiere a Dios. Todos somos los seres humanos en este mundo hermanos, aunque no querramos. No importa el color de la piel del otro, no importa de qué país viene, qué bandera tiene. Todos somos hermanos. Ese es el primer pensamiento del texto. El segundo, ¿por qué? Si no reconocemos este hecho de que todos somos hermanos, ¿quebramos el pacto con Dios? ¿Cuál es ese pacto? Porque mira, voy a volver a leer el texto para que tú veas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues todos nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿A qué pacto se refiere? ¿Cuál es ese pacto? Leamos Génesis 17, 1, 2 y 7. Dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre ti y te multiplicaré en gran manera y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿De qué pacto estaba hablando? El pacto básico entre Dios y el ser humano es, tú eres mi hijo, yo soy tu Dios. Y la prueba de eso es que vamos a andar juntos. No te vas a separar de mí. Pero ahora viene Malaquías y dice, cuando tú no reconoces que Dios es el Padre de todos y comienzas a tratar con deslealtad a tu hermano, estás quebrando el pacto. Quiere decir, te has separado de mí. Ya no andas conmigo, te has alejado de mí, vives tu propia vida. Y lógico, separado de mí ya no reflejas mi carácter, te vuelves malo, te vuelves egoísta. Y en lugar de tratar con cariño, con amor a tus hermanos, tratas de engañarlos, de ser injusto, de ser violento con ellos. ¿Quieres regresar a mí? Vas a renovar el pacto. ¿Qué pacto? Vamos a andar juntos, vamos a caminar juntos. El bautismo para nosotros es el pacto hoy, porque cuando tú te bautizas, tú mueres. El hombre rebelde, el caballo chúcaro que quiere correr por los campos abiertos del pecado, muere. Y el que resucita es el nuevo hombre que va a caminar con Dios. Ese nuevo hombre va a respetar a sus hermanos, va a ser justo con sus hermanos. ¿Por qué? Porque reconoce que todos somos hijos de un mismo Dios, de un mismo Padre. Para terminar este comentario, veremos el subtítulo, El Evangelio Eterno. Creemos, queridos, que Dios levantó un remanente al fin de los tiempos. Y este remanente se levantó para predicar el Evangelio eterno. No es un nuevo Evangelio. El Evangelio que la Iglesia hoy predica no es un nuevo Evangelio, es el Evangelio eterno. Y ese Evangelio eterno tiene 3 elementos. Las buenas nuevas de la salvación. Tú no haces nada, Cristo te salva. Tú solo acepta. El segundo concepto, la creación y la redención pertenecen únicamente a Dios. El hombre no crea, el hombre respeta lo que Dios ha creado. El hombre no hace nada para redimirse a sí mismo. El hombre solo acepta la redención que Cristo le ofrece por gracia. Pero entonces viene el tema de la adoración. Si tú crees en el Evangelio eterno, si tú crees que la creación y la salvación le pertenecen a Dios, entonces vas a adorar a Dios. Escucha bien, vas a adorar a Dios, no vas a adorar a la creación.
Porque hay gente que pensando que adora a Dios, adora al árbol, a la estrella, al agua, a la montaña, a la piedra. Eso no es adorar a Dios, eso es adorar a la creación. Hay un creador por encima de la creación. Nuestra adoración no es a la naturaleza, es al Dios que creó la naturaleza. Hoy día el mundo adora cualquier cosa. Adora la imagen de un cantor, adora la imagen de un santo. Hay mucha gente que quiere adorar al pastor. La gente adora un mensaje, una música. La gente adora un ídolo de fútbol, un ídolo de televisión. Hay gente que adora sus propias ideas. Pero el mensaje del tercer ángel debe proclamar la adoración al único Dios que creó la naturaleza y que redimió al ser humano por gracia. Y el último mensaje del Evangelio eterno es: recuérdate que hay un juicio, porque el texto dice: vi volar en medio del cielo otro ángel teniendo el Evangelio eterno, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en voz alta: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay un juicio. Tú puedes vivir como quieras, tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes ir a donde quieras. Si quieres creer, cree. Si no quieres creer, no creas. Ríete de la palabra de Dios, ríete del Evangelio. Critica, acusa, haz lo que quieras, vive como quieras. Pero hay una cosa: vas a tener que enfrentar el juicio. Cada palabra tonta que has dicho vas a tener que rendir cuentas a Dios. Cada frase ofensiva que has escrito vas a tener que rendir cuentas a Dios. Hoy día eres libre, hoy día hay tiempo, el tiempo de gracia está abierto. Hoy día haz lo que quieras. Pero eso no quiere decir que vas a quedar impune. Vas a tener que rendir cuentas a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. El pueblo adventista tiene que levantarse hoy para proclamar el Evangelio eterno, para decirle al mundo que Cristo está viniendo, que ya no hay tiempo para adorar al ser humano, a las cosas, a la naturaleza, sino al único Dios verdadero, que nuestra adoración tiene que concentrarse en Él. Y adoración significa obediencia. No hay adoración sin obediencia. Tienes que obedecer. ¿Obedecer qué? La palabra de Dios. Un resumen de la palabra de Dios: los 10 mandamientos. Que Dios te bendiga ricamente.